Nuestra clase de hoy hoy vamos a explorar otros conceptos bien interesantes en el contexto de la salud. Y hoy yo le voy a hablar con extrema honestidad. Ustedes están estudiando teología, algunos serán quizá llamados a trabajar en el campo ministerial, otros como obreros, otros quizás ocupen posiciones de mayor relevancia en sus respectivas iglesias a partir de estos estudios, y otros quizás no hagan nada, sino que lo utilicen para provecho personal nomás. Sea cual sea el llamado que usted tenga en esta dirección, yo quiero hacerle en esta mañana un llamado, y lo voy a hacer desde ahora y no al final. Al final también lo trataré de reforzar, pero quiero decirle esto. Toda persona que es embestida con cierto tipo de autoridad divina para manejar la palabra de Dios, administrarla a favor de otros, tiene la seria responsabilidad de no solamente entender con claridad la naturaleza de los mensajes propios de la época, lo que nosotros consideramos como adventistas verdad presente. Tú tienes el deber de practicarlo y no disminuir el valor de ningún mensaje. Dios no estima en bien ningún ser humano que menosprecia su verdad o la disminuye ante los ojos de otra persona. La verdad tiene un propósito. La Biblia dice en San Juan 17:17 que la verdad santifica. La verdad es un instrumento de santificación. De manera que si tú te ahorras la verdad, ya sea por una práctica inadecuada de tu propio estilo de vida, que no se somete a los principios de la verdad, o ya sea porque por tu propio testimonio verbal tú la disminuyas, así Dios también te va a estimar. Toda persona que se presenta al público manejando los oráculos divinos, Dios no lo toma en poca cosa, es serio. Por lo tanto, el mensaje de salud ha sido uno de los mensajes más que se le ha quitado más prestancia y prestigio. Y eso tiene un trasfondo histórico que no vamos a explorar en este seminario, porque la idea es concentrarnos en el contexto de la teología de la salud. Pero este mensaje es cumbre para la conclusión del proceso preparatorio que el pueblo de Dios debe tener para estos últimos momentos. Por favor, si tú no entiendes, estudia. Si tú no le puedes agarrar completamente, como dicen, el moño, estudia. Porque este mensaje es vital. Esto no es de poca trascendencia, es vital. Así que ese llamado te lo hago porque tú estarás enfrente de otros y trabajando con otros. Que tú seas un amigo de Dios en estas cosas. No permita que los falsos movimientos, porque en todo hay fanatismo. Mis hermanos, Satanás es un experto falsificando lo correcto de Dios. Lo que pasa es que Satanás conoce también la psicología humana. Cuando Satanás levanta el fanatismo, esto es lo que él está tratando de lograr. Él quiere destruir la persona que es fanática. Y él quiere destruir personas a través del fanático. Pero algo más, si tú estás en posición de dirigencia y te enfrentas a un fanatismo, en el fanatismo siempre hay verdad y mentira mezclada. Esa es una realidad. Lo que pasa es que cuando nos enfrentamos al fanatismo, esto es lo que Satanás quiere que logremos. Somos dirigentes, ¿verdad? Entonces enfrentamos el fanatismo y cuando lo vamos a enfrentar, agarramos y echamos todo por la borda. Se va lo bueno con lo malo. Ese es el propósito de Satanás. Cuando venimos a ver, alguien nos habla de salud en la iglesia y quizás está ungido por el Señor, pero lo estamos rechazando porque tenemos la idea de que un movimiento fanático que confrontamos tenía las mismas huellas en el contexto de la salud. No puede ser así. Tenemos que tener la habilidad de no prejuiciarnos y mirar las cosas en su justa perspectiva. Miremos y entendamos a la gente que maneja la salud y no lo descalifiquemos o califiquemos de manera tan apresurada. Dejemos ver cómo es el fruto de su obra y cuáles son los principios sobre los cuales trabajan. Si te encuentras en tu iglesia con una turista bien intencionado, pero que no tiene la debida formación, ni tanto teológica ni en el contexto científico, no lo ataque. Es tu hermano, ayúdalo, ponle en el track correcto, ponle libros, explícale lo que estás aprendiendo aquí y estimúlalo a buscar
la verdad con mayor persistencia y mayor claridad, ese puede ser un instrumento extraordinario en manos de Dios. Muchas de las personas que son naturistas en nuestras iglesias y que hacen un trabajo inadecuado, ¿saben por qué lo hacen? Porque la iglesia adventista tiene un lapso de 63 años de historia de salud perdida gracias al problema con Kellogg. En esos 63 años, la iglesia fue invadida con todo tipo de naturismo y falso movimiento de salud que todavía persisten. No es culpa de nadie. No es culpa de nadie. La iglesia no tiene institutos que formen médicos naturistas cabales. Todos los institutos están en el mundo. Hay instituciones de sostén propio que forman en el contexto de, te enseñan el valor en la aplicación de lo que se llaman o consideramos los 8 remedios naturales, que vamos a hablar un poco de ellos. Y son muy buenos. Ahí está UC Pines, un instituto muy reconocido, muy respetado por la iglesia adventista. Y está Wildwood en Tennessee, está Weimar aquí en California, está Harlan Institute, ¿verdad?, que está en Virginia, y hay otros. Pero nadie da una certificación en el contexto válido legal de como Estados Unidos, ¿verdad?, se maneja en el área de la medicina natural científica, lamentablemente. Entonces, al tener que ir al mundo a estudiar, ¿qué tú piensas que va a suceder? Imagínate si la mayoría de los adventistas de hoy estamos perdidos con respecto a lo que es verdad presente, porque ya ni estudiamos. Entonces somos casi una iglesia evangélica que guarda el sábado. Me perdonan, pero estamos hablando aquí en extrema franqueza y esto es para edificar, no para destruir. O sea, yo les amonesto y les intimo. Sean cuidadosos, estudien toda verdad que se desprende de la palabra de Dios, porque es vital para el alma. Y estos días son críticos y requiere conocimiento práctico de la verdad y aplicación práctica de la verdad. Así que con esto en mente vamos a darle iniciativa a la parte que nos corresponde ahora. Ayer exploramos la parte del diseño, la perspectiva de diseño, explicamos algo sobre el holismo bíblico y hoy vamos a estar cubriendo la mayordomía, el aspecto soteriológico de la salud y el aspecto escatológico de la salud. ¿Ok? El principio de mayordomía comienza a instaurarse en el capítulo 25, versículo 14 al 28. Miren, los pasajes largos yo voy a tratar de no leerlos porque hay mucho que cubrir de aquí a las 2:30. Créanme. Entonces voy a tratar de dar los pasajes para que ustedes lo estudien. Yo voy a hacer alusión a elementos del pasaje, pero ustedes van a estudiarlo ustedes solos. ¿Ok? Mateo 25, de 14 al 28, el Señor Jesús presenta una parábola donde Él es representado por el dueño de una propiedad que se va y deja a sus obreros encargados de su lugar. Y luego que Él regresa, comienza a hacer ajuste de cuenta con ellos, a ver cómo administraron su propiedad. Y esto es lo que nosotros encontramos interesante. El principio de mayordomía reside en el concepto del reconocimiento del derecho indisputable e intransferible de Dios como creador y dueño de todo cuanto existe, incluyéndome a mí. Un mayordomo no es más que un administrador de bienes ajenos. ¿Se entiende eso? ¿Usted está entendiendo el detalle? Un mayordomo es un administrador de bienes ajenos, punto. Si usted es dueño de su negocio, usted lo administra, usted no es mayordomo. Usted es dueño de su negocio. Pero si usted es dueño de su negocio y pone a alguien a cargo a administrárselo, ese es un mayordomo de su negocio. ¿Me entienden? En el concepto de la mayordomía, nosotros encontramos en mismo Mateo 24, de 45 al 51, encontramos algo muy interesante. Dice que allí mismo, Mateo 24, dice así el 45, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? Qué interesante, ese es un mayordomo. Él puso sobre su familia, la familia del Señor. ¿Quién es? El siervo fiel y prudente. ¿Qué es lo que el cristiano ha de resguardar que no es propio? Bueno, este es el asunto. Todo lo que tú tienes
Y ese es un principio que no solamente se aplica al ser humano, aún a los ángeles. Todo lo que el ser humano tiene, todo lo que pertenece a la criatura, no es propio de la criatura. Aún la ropa que tú te compras con tu dinero supuestamente, yo quiero decirte que el dinero que tú empleas es metal y ese metal lo hizo Dios. El hombre tomó el metal, le dio forma, pero el metal es de Dios. La tela, sea sintética o sea natural, todos los ingredientes que tiene esa tela estaba en la naturaleza. El hombre los tomó, los puso juntos y la sabiduría que el hombre emplea para poder hacer estas cosas, ¿de quién viene? Les voy a probar desde el punto de vista médico. El hombre necesita poner la mente en ejercicio. La mente no es un órgano, es una propiedad del cerebro, exclusiva de los seres humanos aquí en el planeta Tierra. Es una propiedad del cerebro. Por lo tanto, la mente tú no la puedes tocar. Tú puedes tocar el cerebro. Tú puedes agarrarlo en tus manos, lo puedes pesar, lo puedes medir, puedes saber que es pegajoso al tacto, puedes ver que tiene materia gris y blanca, puedes ver que es esponjoso, que es elástico. Todo eso tú lo puedes palpar, pero tú no puedes tocar la mente. La mente está allí, distribuida entre un montón de circuitos de neuronas, terminaciones de neuronas, el axón con las dendritas, la sinapsis, que es la conexión entre dos neuronas. Eso es salto bioquímico entre una célula del cerebro y la otra para comunicar una acción en una región específica del cerebro que comanda procesos intelectuales, procesos perceptivos, procesos de voluntad. Todo eso está metido allí. Cada vez que tú piensas, ocurren más de 62,000 reacciones químicas de químicos que tú no creaste ni inventaste. Y cuando tú pones esos procesos químicos a convertirse en acción práctica a través de los músculos y huesos, tú mueves no mínimo de unas 200 y tantos mil procesos químicos simultáneos. So, la sabiduría que tú tienes no es tuya. Porque depende de procesos orgánicos que tampoco son tuyos. Es de Dios. Como mayordomo, Dios te llama a administrar todo lo que Él te ha dado, que no es tuyo. Y es todo. Dios te ha dado vida en diferentes dimensiones. Te ha dado vida espiritual, te ha dado vida física, vida mental, vida emocional, vida social. Te ha dado vida alusiva a las responsabilidades de la iglesia, de una manera u otra. Te ha dado tiempo, te ha dado dinero, te ha dado talentos, te ha dado influencia y te ha dado la nueva vida en Cristo, si es que la posees. Y te ha dado un cuerpo. Ahora hay un problema con la mayordomía. ¿Sabe quién es un mayordomo infiel? Yo te lo voy a decir. Porque el mayordomo fiel tú tienes que deducirlo por contraste. Un mayordomo infiel es un mayordomo que no entiende el derecho del dueño. Cuando tú decides comer o practicar hábitos de los cuales tú no estás seguro si corresponden por ley y naturaleza a la estructura fórmica y funcional de tu ser completo, y aún así tú los practicas sin tener esa seguridad, tú eres un mayordomo infiel. Yo lo soy también. De manera que en mayordomía, lo primero que hay que tomar en cuenta es el reconocimiento de la existencia de un dueño con derecho. Reconocimiento de la existencia de un dueño con derecho. Es el primer elemento a tomar en cuenta en la mayordomía. El segundo elemento es que se necesita conocimiento detallado sobre la naturaleza de los bienes del dueño para saberlos administrar. Si yo te pido administrar mi carro y tú no sabes nada, ni un pío, como dicen, ¿no?, de cómo tan siquiera corre el motor, tú no puedes administrar mi carro. Tú podrás tener buenas intenciones,
Pero en mayordomía se requieren más que buenas intenciones. Se requiere más que un buen corazón. Se requiere más que un reconocimiento de que hay un dueño que es propietario. Porque a veces no usamos el título, pero es correcto. El concepto de Dios creador es simplemente Dios dueño. Eso es todo lo que significa. Dios creador es Dios dueño. Y Dios responsable y Dios supervisor. Ese es el concepto detrás. De manera que se requiere un conocimiento detallado de la naturaleza de los bienes a administrar del dueño. ¿Qué implica en términos de diseño? Aquí vamos a estar hablando también de diseño, aunque sea mayordomía, pero todo va interligado, ¿verdad? ¿Qué implica en contexto de diseño el hecho de que Dios nos entregue ciertas cosas y nos haga encomiendas específicas en torno a la vida que nos ha dado en las diferentes dimensiones? ¿Qué implica eso? Hay que conocer las leyes de la vida. Hay que conocer las leyes de la vida. En la parte soteriológica nosotros vamos a entrar en mucho detalle en esta área, pero el tercer elemento de la mayordomía es que se requiere un conocimiento de los principios envueltos en el cuidado de los bienes. ¿Cómo voy a cuidar del tiempo si no entiendo cómo Dios aprecia la calidad del tiempo? ¿Cómo voy a cuidar del cuerpo si no entiendo la vinculación entre el cuerpo y las demás áreas de mi vida? De manera que nosotros encontramos en la Escritura un elemento ligado a la mayordomía y del cual hablaremos más en la segunda sección, y el elemento de que Dios, en calidad de gerente universal, hace al hombre vicegerente, como hablábamos ayer, pero esa vicegerencia dada al hombre debe ser auditada. ¿Cuándo esa auditación va a tomar lugar? Al momento del juicio. Dios tiene que auditar esa obra. En eso consiste el juicio. Es una auditación de los bienes transferidos de Dios al administrador para ajustar cuentas de cómo esa administración fue guiada. Cuando administraste mis bienes y las cosas que te he dado, ¿qué fue el criterio que usaste en cuenta? ¿Usaste el criterio del vecino, que no es dueño de mi casa y de mis bienes? ¿Usaste el criterio mío? ¿Te guiaste por los principios que te dije para que le dieras buen mantenimiento a las cosas que te di? ¿O te guiaste de tu propio yo enfermo por el pecado y que no puede percibir lo que es verdad? Esencialmente, ¿qué fue el criterio que usamos? ¿Tratamos la propiedad de Dios como si fuera propiedad personal y abusamos de ella? Imagínense que te invitan a una casa a veranear un amigo adinerado y te dice que uses la casa por la costa de California a voluntad tuya. Son ustedes buenos amigos. Él no necesita decirte que tienes que cuidar del lugar donde vas a ir. Ahora imagínate que ese día la casa es preciosa, una cabaña en cedro, por dentro con madera blanca de primera calidad, ahí con una vista fenomenal al mar y al horizonte, y tú vas y contento porque el amigo te concede, invitas a todo el mundo y haces una fiesta tal que prácticamente le destruye la casa al dueño. ¿Cómo se llama eso? Abuso. Abuso significa mal uso. Es exactamente eso. Si tú fueras ese amigo y fuera a ti que te lo hicieran, dime con sinceridad, ¿qué tú harías? Sinceramente. ¿Qué harías? Llegaste a tu casa, la casa que le prestaste a tu amigo, que no necesitabas pedirle que fuera considerado. Se supone que la amistad incluye consideración. ¿Qué tú harías? Dime la verdad, ¿qué harías? Ok. Bueno, ¿qué dice el Señor que va a hacer con el mayordomo infiel? El siervo infiel. Dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé alimento al tiempo? Dichoso aquel siervo
a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Dichoso, bienaventurado, feliz. Tendrá suerte. Le irá bien. Para ser mayordomo de la parte física con que Dios nos ha dotado, necesitamos no solamente entender que el cuerpo es propiedad de Dios, necesitamos también comprender que nos compete a nosotros hacer una parte. Hay una parte que hacer. Así como Dios, por la naturaleza de su carácter, por mucho que ame al pecador, no puede interferir con las decisiones del pecador. Dios no puede quitarle jamás, es contrario a su gobierno, quitarle una botella de cerveza a un alcohólico. Un ángel no puede hacer eso. Dios no puede hacer eso. La persona tiene que ser llevada a entender el mal, tiene que ser estimulada la voluntad, tiene que percibir aspectos de la vida espiritual que le sean a él transparentes y cristalinos, de manera tal que le sirva a él de estímulo en amor para abandonar el autodaño que se está haciendo la persona. Y entonces, motivado bajo esos elementos, la persona toma la decisión de retraerse voluntariamente de esa práctica. Es así como Dios trabaja. De la misma manera, yo te puedo asegurar que para tú conocer tu cuerpo y saber cómo administrar ese organismo que Dios te ha prestado, porque es un préstamo administrativo. Dios no te va a poner un libro en las manos. El Señor no te va a obligar a ir a un seminario en ningún lugar. Él te puede motivar, Él te puede hacer ver la trascendencia de estas cosas, al punto tal que tú entiendas que es más serio de lo que tú pensabas. Eso el Señor lo puede hacer. Más de ahí no. Todo lo demás está en tus manos, ¿verdad? Para administrar el cuerpo se necesita entender qué está incluido en el organismo humano. ¿Es solamente nervio, músculos, huesos y sangre? ¿Hay algo más que tomar en cuenta? Bueno, eso lo vamos a explorar nosotros en la parte soteriológica. Esas dos partes, la soteriológica y la escatológica, nos va a abarcar a nosotros casi todo. Por eso le estoy dando bastante rápido esta parte, porque nada más quiero dejar el concepto claro de mayordomía. Apocalipsis 11:18 dice la decisión final de Dios como creador en relación con el hombre como administrador en el caso de infidelidad. ¿Alguien me lo lee? Apocalipsis 11:18, que dice, ¿qué va a pasar con Dios y el hombre que se le ha entregado no solamente su cuerpo, sino también el cuidado de la naturaleza? Ay, Señor. Un texto de juicio, ha llegado el momento de dar el galardón y empezar el juicio de ¿quién? De los muertos. ¿Y qué dice Dios que va a hacer con lo que destruyen la tierra? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Dios va a destruir a los que destruyen la tierra? ¿Tienen alguna idea? La tierra es el nicho del hombre. Todos los elementos que Dios entregó al principio en su estado balanceado, esos son los elementos que determinan la calidad de la vida del ser humano sobre el planeta. La tierra, en otras palabras, la naturaleza, el hombre y Dios son los elementos protagónicos en el Génesis. Entre los tres hay un vínculo inseparable e inalterable. No debería alterarse. La naturaleza es el nicho en el cual Dios creó al hombre. El ser humano es parte de la naturaleza, como lo son los animales, como lo son las plantas. Simplemente que fuimos dotados de otras capacidades, de otros elementos que nos separan del mundo animal.
Fuimos hechos a imagen de Dios. Pero el ser humano es un ser natural. De manera que el artificialismo de la vida de hoy día desdice mucho del propósito original. Se han hecho estudios tremendos, muy relevantes, científicos, en muchos países, donde se ha comprobado que el hombre es capaz de alcanzar en forma más dinámica y extensa el propósito de su vida en un medio natural. De hecho, antes de que la revelación última de Dios, que fue Jesucristo, se manifestara al mundo, el Señor se revelaba, según Romanos 1:25, Dios se revelaba a través de la naturaleza. O sea que la naturaleza es parte de las herramientas de Dios para revelarse. Es un instrumento de revelación. ¿Y qué Dios revelaba en la naturaleza? Su carácter de amor, su carácter de integridad, su carácter de interés en el sumo bien del hombre. Revelaba la intención de Dios también en la naturaleza, en la manera pródiga como el mundo natural está organizado, cómo cada elemento de la naturaleza responde a la necesidad de las criaturas creadas en esta tierra. Dicen mucho de Dios, cómo todo está adaptado para la felicidad humana, desde los colores, los olores, las texturas, las formas. Cuando tú ves ese engranaje de elementos juntos, los animales que los seres humanos hemos creído, y déjame decirle, yo soy de los que creo que al día de Dios pedir cuenta al hombre con respecto a la naturaleza, el trato hacia los animales va a ser una de las cosas que va a demandar. Recordemos la experiencia de Balaam con la burra. El ángel tuvo que presentarse y hablarle. Le regañó a través de la burra, la puso a hablar. Le dijo, ¿por qué me pegas? Claro, no era ella, era el ángel de Dios hablando a través de ella para hacerle conciencia de que esa pobre mula o burra era simplemente alguien que le había servido siempre. Y ella no estaba allí parada por terca. El ángel de Jehová estaba delante con una espada desenvainada. Él no la veía. La burra lo estaba viendo. Él no lo veía. De manera que va a haber, Dios va a tomar en cuenta ese aspecto. Otra cosa y déjeme decirle, esto que yo voy a decir, yo sé que es objeto de discusión y podemos discutirlo. En la Biblia aparece aspectos ligados a los animales que pueden sonar un poco extraños. Dios mandó a matar animales para simbolizar el sacrificio. No es que Dios no amaba a los animales, Dios ama a los animales. De hecho, a Dios no le gusta ver a los animales sufriendo por culpa de los pecados del hombre. Pero el sistema de sacrificio era necesario, porque así como un cordero manso, tanta ternura que estimula a un cordero. ¿Usted no ha visto un cordero pequeño? Yo los he visto. Qué cosa tan tierna. Lo que te da eso de abrazarlo y besarlo, y, ¿verdad? Como currucarlo. Y eso tan bello y hermoso que Dios creó, y con ese carácter tan manso y tranquilo así, eso tenía el mismo hombre que matarlo y confesar sus pecados sobre él. ¡Qué terrible! Eso grababa en la mente del pecador la dimensión tan horrible del pecado. Eso es lo que Dios quería enseñar. Pero todos esos corderos fueron nada. Los millones que murieron fueron nada en comparación al gran cordero. Porque ese era el justo de justo. Él era la palabra de Dios hecha carne. Era el verbo en la eternidad. Era el gran Jehová para todo el universo entero. Él era el canalizador de todo el poder y todos los bienes y bondad de Dios. Y ese abandonó su lugar regio, se hizo carne para ser humillado al punto más increíble como un ser humano puede ser humillado. No ser reconocido, negado por su pueblo, ridiculizado, vilipendiado, acusado. Para colmo fue insultado porque se le acusó de ser hijo de una mujer que supuestamente le fue infiel a su marido. Arriba de eso, su propio pueblo lo crucifica. El gran cordero. Dios
va a tomar en cuenta la manera como nosotros tratamos los animales. Hermanos, los animales no fueron criados por Dios. Ellos no fueron creados para que el hombre se sostuviera en forma alimentaria de los animales. Los animales fueron parte de la creación original para hacer feliz al hombre, porque todo lo que Dios creó fue para hacer feliz al hombre. Había un elemento social que se daba con los animales que no se podía dar con el ser humano. ¿Sabían eso? Hay un elemento social. La idea de Dios dotar al hombre de unas facultades emocionales, anímicas y espirituales que le permitía sentir la dimensión de derecho al mismo tiempo de administración del bienestar de esas criaturas sobre la base de dominio que Dios le entregó. Eso es tremendo. ¿Qué placer se siente cuando uno tiene un perro? Yo lo digo porque yo he tenido perros bastantes veces y yo les cojo un amor increíble. He tenido para mí uno de los perros más nobles, los labradores, el labrador retriever. Un perro manso, bueno para los niños, juguetón. Lo único que ellos también ayudan a los ladrones a robarle a usted. Eso es terrible. Eso es terrible. Ese es un perro extraordinario. Pero qué amoroso ese animal. Y yo he tenido ya 2 labradores y yo le digo la verdad. Esta es la hora que cuando yo recuerdo a mis perras, yo las he llorado. Y no están muertas. Nosotros las perdimos en Puerto Rico, nos las llevamos de República Dominicana. Y yo las he llorado. Yo tengo todavía la idea de viajar a Puerto Rico a ver si las encuentro en algún sitio. Porque verdad, los momentos más dulces en Puerto Rico que vivimos, metido en una montaña, mi esposa y yo, allá, frente a un lago precioso. Ahí tenemos nuestra casa arriba en una loma. Ahí nosotros pasamos momentos deliciosos con el Señor en la relación. Y tuvimos esos perros que eran nuestros compañeros constantes. Y cuánta dulzura nos dieron esos perros, cuánto amor. Y ese fue el propósito. Yo no me imagino, imagínese usted, como lo decía yo, una persona. Yo recuerdo un día, yo estaba parado en mi país, estaba en un acuario. Y yo me paré a ver, el acuario de mi país está justo frente al mar, de manera que el espectáculo es increíble. Usted ve ese mar precioso y ese acuario allí, que es gigante. Y yo me puse a contemplar este pez azuloso con algunos matices verduzcos y líneas amarillas por acá. Y yo me puse a ver ese pez tan tremendo. Y yo dije, oye, pero qué belleza tan grande. Yo estaba deleitado grabando. Al lado mío había un compatriota, otro dominicano que venía de New York, y un muchacho bastante alto y fuerte. Y mientras yo estoy viendo mi pez allí grabando, viene y se coloca al lado mío y él jala a la esposa y dice, oye, mi amor, mira qué pescado tan extraordinario. Imagínate ese pescado en una paila frita. Y yo le miré y le decía, amigo, escúcheme, pero usted no siente reverencia por la vida. Usted no puede deleitarse en el pescado sin pensar en la panza. Y yo me fui indignado, yo me separé indignado. Pero eso es lo que hace el pecado. El pecado le brinda al ser humano una sensación de utilitario, que las cosas nosotros las tenemos para ser utilizadas a nuestro beneficio, pero no a beneficio real, sino a beneficio como el pecado dicta. La idea de matar para comer y sobrevivir a partir de la muerte de otras cosas, eso es horrible. De manera que eso también entra en el contexto de la mayordomía, especialmente hoy más que nunca. Porque como vamos a estudiar en la parte escatológica, la reforma pro salud, en la extensión como los adventistas lo entendemos hoy, no era verdad presente ni en los días de Cristo ni en los días de los israelitas. Dios quiso hacer la verdad presente, pero no se pudo. Hoy, en el último pueblo de Dios, esto es verdad presente y tiene unas dimensiones más amplias todavía que cuando fueron dados al principio del pueblo de Israel. Eso vamos a verlo en la parte escatológica. Así que esto es importante hoy. ¿Qué va a pasar con aquellos que destruyen el cuerpo? 1 Corintios 3, 16, 17. 3, 16, 17. ¿Qué dice allí? ¿Quién lo lee? El hermano que me iba a hacer los cálculos ayer de la promedio de vida, ¿dónde está? Se me perdió el hombre. ¿Cuánto? 912 fue el promedio. Gracias. Ahí tiene el promedio de vida de los hombres. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios
Ajá. Bueno, hasta ahí mismo. Dios destruirá a él, ¿no? Ok, vemos ya dos razones por qué Dios va a destruir al hombre. Por el trato de los recursos naturales. Pero ¿qué implica, antes de hablar del cuerpo de Dios un poquito, qué implica la mayordomía de los recursos naturales? Le voy a decir todo lo que implica eso. Está implicado, y sé eso según Levítico. Léanse el libro de Levítico, tiene muchas leyes acerca de cómo el hombre debe administrar la naturaleza. El hombre no debía mezclar tejidos diferentes. El hombre es gerente, él no puede disponer. Perdón, el hombre es administrador, no puede disponer como si fuera gerente. ¿Se entiende? La idea de que Dios tiene una limitación que le es impuesta al hombre como administrador. Eso es muy importante, porque esa es la distinción entre el creador y la criatura. Dios dice en el libro de Job, en los últimos capítulos, que Él dispuso leyes para las olas del mar, para los vientos, para los ciclos de la agricultura, para los ciclos de la vida, para los ciclos de reproducción, para la vida única de cada especie animal y planta. Y el hombre no tiene ningún derecho de tratar la naturaleza a voluntad, ni siguiendo métodos otros diferentes a los que Dios ha establecido. La tierra debía descansar, y debía dársele un descanso, un reposo sabático, un año sabático. Eso no es ceremonial. Esa es la disposición de un creador que entiende la naturaleza de las cosas que él mismo creó. Un año la tierra debe ser dado reposo, no ser labrada, para que recupere sus fuerzas. Así como en el día séptimo debíamos nosotros descansar para reponer energía espiritual, física, emocional, deleitarnos en las obras creadas de Dios. No estar metido en cuatro paredes en un templo nomás. Ese es el propósito del sábado. El sábado no es un día de obra misionera. Y eso no quiere decir que es incorrecto hacer el bien. No es un día de obra misionera programada. ¿Quién lo dice? La Escritura y el Espíritu de Profecía. Simple y sencillo. Si tú crees que tú estás por encima de esos dos elementos, tú sabrás qué hacer. Pero no es un día de obra misionera. Es un día para entrar en comunión con los propósitos de la creación y los propósitos de la salvación. Y debe haber contacto directo con las obras creadas de Dios. Es correcto irse a un parque en sábado. Si tú haces arreglos previos en términos económicos y esa actividad no incluye otros aspectos mundanos, es correcto irse a un zoológico en día de sábado. No es correcto irse a bañar a la piscina ni al mar, pero es correcto irse a la playa y contemplar y estudiar el carácter de Dios a la luz de la redención y de la vida de Cristo. En esa escena, en medio de esa escena natural. En medio de edificios, en medio de Mercedes-Benz, de Rolls-Royce, en medio de anfiteatros enormes aquí, los ojos, el hombre es transformado por lo que contempla. El hombre no puede exaltar ni apreciar la grandeza de Dios, rodeado por las cosas que el hombre mismo hace. Porque si tú te rodeas de lo que el hombre hace, tú exaltas al hombre. Tú exaltas al creador del computador, al creador del carro, al creador del camión, al creador de la casa tal. Pero cuando tú te pones en contacto con los elementos de la naturaleza, tú exaltas al dueño de la naturaleza, que es el dueño de la vida. Eso está implícito en el sábado. También está implícito el fenómeno de la administración. No debía ponerse mezcla de telas. Ese es un tema amplio. Y yo tengo la respuesta a ese por qué. Pero si comienzo a explicarlo, yo te aseguro que vamos a secuestrar unos 30 minutos más. Pero la respuesta te la puedo dar. Pero ciertamente tampoco, Dios dio también otras explicaciones acerca de cómo manejar el asunto de los cruces de las especies de los animales. El hombre no está en libertad de manejar ni manipular la genética ni de los animales ni de los alimentos. El patrón original de la vida, como está dado en el DNA inscrito en cada célula de los tejidos, de los seres creados, de las cosas creadas por Dios, el hombre no debe alterar eso. El fin no justifica los medios. En el plan de Dios,
Las cosas deben ser dejadas como Él las hizo, porque el plan de Dios es insuperable por la mano humana. El hombre no es más inteligente que Dios. Asumir esa postura es arrogancia, es orgullo, es rebeldía contra el plan original, es crítica minuciosa de la intención y del poder de Dios inscrito en la ley que administra todas esas cosas. De manera que en ese contexto somos mayordomos. Somos mayordomos en la parte del cuerpo. Eso tiene mucho que ver, hermanos, y esto es delicado lo que les voy a decir. El hombre no tiene derecho de poner dentro de su estómago lo que a él se le antoja. El hombre no tiene derecho de tratar su cuerpo como si fuera el zafacón de la basura de la cocina, que usted le echa todos los desperdicios posibles. El hombre tiene más bien el derecho y le asiste la responsabilidad de tratar al cuerpo con la altura como Dios lo percibe. El cuerpo es un instrumento para edificar la mente y el alma para el carácter santo que Dios espera de nosotros. Y eso lo vamos a demostrar en la segunda parte ahora que viene de la escatología, de la soteriología de la salud. No estamos libres, hermanos, estamos atados. Lo aceptemos o no, lo reconozcamos o no, estamos atados a una voluntad divina superior. Esa voluntad es dispersada y es dispuesta por Dios hacia nosotros en el contexto del amor. Es en el contexto del amor. Recuerden que la ley de Dios es santa, que desarrolla el ser. Eso es lo que Dios persigue en nosotros, desarrollo, desarrollo. La vida no es estática, la santidad no es estática, es evolutiva hacia arriba, es progresiva, es dinámica, exacto, es dinámica. Así que tengamos esto en cuenta para lo próximo que viene. Vamos a dar unos minutos de receso. Y este es un asunto muy interesante. Así que estemos listos para lo próximo que vamos a estudiar.